Para modelar un problema de investigación operativa, es necesario identificar los siguientes elementos: las variables de decisión del problema, la función objetivo a optimizar y las restricciones. Todo ello forma el modelo matemático del problema. Concretamente, en programación entera hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de variables de decisión. Las variables de decisión pueden ser reales cuando representan cantidades divisibles, tales como pesos, volúmenes, tiempo, etc. Hay variables de decisión enteras que representan cantidades no divisibles, tales como personal, vehículos, objetos, etc. Por último, las variables de decisión binarias representan situaciones en las cuales los sistemas pueden estar en dos estados diferentes. Estas variables toman valores 0 o 1 y representan aquellas situaciones en las cuales un sistema puede estar encendido o apagado, se responde a una pregunta con sí o no, hay un sistema que se usa o no se usa, etc. Antes de realizar el modelado, vamos a analizar los datos del problema. Se dispone de 4 hornos con distintas capacidades. Además, el encendido de cada horno conlleva unos determinados costes. Por ejemplo, si se usan los hornos 1, 3 y 4, esto conlleva unos costes de 80 euros para el primer horno, 85 euros para el tercero y 90 euros para el cuarto. No hay ningún coste por no utilizar el horno número 2. Una vez determinados qué hornos se van a utilizar, podemos distribuir entre ellos las barras que se deben hornear. No pueden asignarse barras a los hornos que no se hayan encendido. Estamos ya en disposición de definir las variables de decisión del problema. Estas variables deben determinar qué hornos se utilizan y cuántas barras de pan se hornean en cada uno. Por ello, para cada horno vamos a utilizar dos variables. Por un lado, una variable entera que represente el número de barras horneadas en ese horno. Y por otro, una variable binaria que represente si el horno se utiliza o no. Elegimos los siguientes valores para la variable binaria. El valor 1 representa que el horno se usa, el valor 0 representa que no se usa el horno. Es importante en los problemas de programación entera, cuando aparezcan variables binarias, definir qué representa cada valor que tomen estas variables binarias. El siguiente elemento en el modelado es la función objetivo. Se busca minimizar el coste global debido a la utilización de los hornos y al horneado de las barras de pan. Veamos la contribución, por ejemplo, del horno 1. Cada barra de pan horneada en este horno cuesta 30 céntimos. Por tanto, el coste total en euros del horneado en este horno es de 0,3 por x1, ya que x1 es el número de barras que se hornean en este horno. Por otro lado, tenemos un coste fijo asociado al uso de este horno. El coste es de 80 euros si se usa el horno o de 0 euros si no se usa el horno. Tenemos una variable binaria que representa precisamente esto. La variable binaria vale 1 si el horno se usa y vale 0 si el horno no se usa. De esta manera podemos escribir las dos situaciones con una sola expresión de la siguiente manera. El coste fijo asociado al horno 1 es 80 por I1. Procediendo de la misma manera con el resto de hornos, obtenemos finalmente la función objetivo del problema. Pasemos ahora a ver las restricciones del problema. Debe satisfacerse la demanda de 3000 barras de pan. Por tanto, la suma de las variables x1, x2, x3 y x4 debe ser igual a 3000. Hay que tener en cuenta además la capacidad de los hornos, sabiendo que solo se puede cocer pan en aquellos hornos que se pongan en funcionamiento. Por ejemplo, en el horno 1 se pueden hornear 1500 barras si está encendido, pero no se puede hornear ninguna barra si está apagado. Dado que el hecho de que el horno esté encendido o apagado está reflejado en la variable binaria I1, podemos escribir esta restricción como x1 menor o igual que 1500 por I1. Obsérvese que la parte derecha de esta restricción vale 1500 si I1 es igual a 1 y vale 0 si I1 es igual a 0. Esta restricción será combinada también con el hecho de que x1 tiene que ser una variable no negativa. Razonando de la misma manera, obtenemos las restricciones para el resto de hornos. Por último, tenemos que imponer la restricción de que las variables x1, x2, x3 y x4 sean no negativas. Con esto ya tenemos todos los elementos necesarios para formular el modelo matemático del problema que aparece en pantalla.